Saludos. En esta oportunidad quería tratar un tema que se está dando desde hace... esto no es nada nuevo, pero desde hace, yo diría, algunas décadas, o algunos años, no tantos, es algo que se ha introducido dentro de las iglesias. Es el judaísmo. El judaísmo dentro de lo que son las distintas iglesias. El judaísmo, si bien estaba presente ya desde la época de los apóstoles, desde hace algunos años este movimiento ha comenzado a ganar popularidad dentro de lo que son las distintas iglesias. ¿Qué es el judaísmo? Bueno, el judaísmo, básicamente nosotros tenemos que dividir lo que es el trato de Dios con su pueblo, básicamente en dos: antes de la cruz y después de la cruz. Lo que imperaba antes de la cruz era los lineamientos de Dios basados en la ley mosaica. Brevemente, cuando Dios establece un pacto con Abraham, que en cierta forma Abraham fue el primer israelita, por así decirlo, Dios establece un pacto con Abraham. Y sellando ese pacto, Dios establece lo que era el rito de la circuncisión. Posteriormente, a lo que era ese pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham de que de sus lomos iba a salir un pueblo. Pero ¿qué sucede? Dios le da una promesa a Abraham y le dice de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo en multitud, y que Dios iba a levantar una descendencia santa de sus lomos. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora vemos que Abraham se apresura, no espera lo que es el tiempo de Dios, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y Dios y Abraham, en cierta forma, como que quiere establecer él mismo lo que sería, a través de sus actos, lo que sería esa promesa que Dios le establece mediante lo que Dios le había dicho. Y vemos que sale lo que sería la descendencia a través de Ismael. La Escritura dice que Ismael, si bien nace primero, los derechos de la primogenitura no recaen sobre lo que sería Ismael, sino que recaen sobre el hijo de la promesa, que en este caso sería Isaac. Entonces vemos que el primogénito de Abraham en la carne sería Ismael, pero el primogénito en base a lo que Dios le había prometido a Abraham, que la primogenitura recae sobre Isaac, recae sobre el segundo, no sobre el primero. Después vemos esto reflejado también en lo que sería la descendencia de Isaac, cuando Esaú nace primero y posteriormente nace Jacob. Pero vemos que aún desde el vientre de la madre, la promesa de Dios recae sobre el segundo hijo, sobre lo que sería la elección de Dios antes de que ellos antes de que ellos obraran bien o mal. Porque lo que prevalece delante de Dios es la promesa de Dios. El derecho de primogenitura recae sobre la elección de Dios, no en base a los lineamientos de los hombres establecidos por los hombres, porque si bien Dios había dado a entender de que el primogénito, o sea, de que ciertos privilegios recaían sobre el primogénito, en lo que es la elección de Dios, lo que son los derechos de la primogenitura recaen sobre el segundo.
Jacob más tarde entendió lo que es esto. Y vemos que a la hora de bendecir a lo que era Efraín y Manasés, vemos que él hace un cruzamiento de manos. Él al final entendió que los derechos de la primogenitura recaen sobre el segundo, porque la bendición mayor recae sobre el segundo, no sobre el primero. Y esto es algo que Israel, el Israel en la carne, o sea, lo que son los descendientes de Abraham en la carne, no han entendido, y hasta el día de hoy no lo han entendido. Lo que prevalece ante Dios es lo que Él pone como primero. Ahora, siguiendo, Dios toma, los descendientes de Abraham ingresan a lo que sería Egipto, y Egipto simboliza la tierra de esclavitud, en donde Dios redime a lo que sería el Israel en la carne, lo redime de la esclavitud. Y en el desierto le da leyes y decretos. Y juntamente con eso le da lo que es, o establece lo que es la circuncisión como sello de ese pacto que Dios establecía con Israel. Dios establece fundamentos en ese momento, pero les dice a la nación de Israel que posteriormente Dios iba a levantar a un profeta y que Dios iba a establecer un nuevo acuerdo con lo que sería su pueblo. Este profeta nace, que es Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, y Él a través de su cuerpo establece un nuevo pacto con lo que sería su pueblo. Dios le había dado una advertencia a Israel y le había dicho de que el alma de que no escuchara a este profeta que se iba a levantar iba a ser erradicada de su pueblo. Y esto sucedió con Israel, porque Israel al rechazar a Cristo es en cierta forma sacado de lo que es esto nuevo que se iba a venir de parte de Dios. Y viene un pueblo insensato, que serían los gentiles, y a través de la fe y de la justificación de la fe en Cristo, este pueblo insensato toma lo que serían las promesas de Israel, las promesas eternas. Fíjese que Dios no dijo de que Ismael iba a ser una nación de repente disminuida, sino que dijo de que Ismael, en cierta forma, iba a ser una gran nación también. Pero no hereda lo que serían las promesas de la primogenitura que venían a través de Cristo. Ahora se está dando un movimiento bastante, que a mucha gente le llama la atención, que sería el judaísmo dentro de las iglesias. Es un error querer adoptar las medidas y costumbres de lo que sería el Israel en la carne, porque la Escritura dice que Cristo abolió lo que sería el viejo pacto. ¿Esto significa que la ley de Dios no sigue vigente? No, la ley de Dios sigue vigente. Pero para explicarlo de cierta forma, esto es como usted viviera de repente en un lugar, en un país, y hay una ley que dice no matarás. Entonces usted está bajo esa ley. Si usted incumple esa ley, usted es sancionado. Ahora, ¿qué sucede si a usted lo toman de ese lugar y lo colocan en otro país? Usted dirá de repente, bueno, como ya no estoy bajo la ley, ahora sí, si yo eventualmente mato, estaría eximido de la ley porque no estoy bajo la ley. Bueno, pero en el lugar donde usted está hay una ley similar que dice no matarás. Entonces, usted lo sacan de un lugar donde está bajo
un conjunto de leyes, pero es colocado dentro de otro lugar donde hay leyes similares. Entonces, cuando el judío venía a Cristo, y esto es algo que el judío no entendió, al judío lo sacan de un lugar y lo colocan en otro lugar, donde hay lineamientos similares pero diferentes. Pedro entendió todo esto, porque después del Pentecostés y bueno, cuando la iglesia comenzaba a dar sus primeros pasos, dice la Escritura que Pedro tuvo una visión, y en esa visión veía, brevemente, veía animales de todas especies, y una voz le dijo a Pedro que él comiera de todo eso. Entonces Pedro argumentó de que él no comía esas cosas que según la ley mosaica eran consideradas inmundas. Entonces Dios le dice, o la voz le dice, que a lo que Dios limpió, él no lo llamara común. O sea que Pedro entendió de que en Cristo los judíos no estaban obligados a cumplir con la ley de Moisés, sino que Cristo redimió a lo que era el Israel hasta ese entonces del cumplimiento de la ley, para que siguieran los lineamientos de Cristo y el cumplimiento de la ley a través de Cristo, lo que sería la ley de la libertad. Había un movimiento judío que era judaizante, que eso no lo entendía en esa época, y ellos, si bien habían venido a Cristo, seguían pensando de que tenían que seguir afiliados a lo que era la ley mosaica. Esto lo vemos reflejado en las iglesias que quieren copiar lo que sería el modelo de Israel. Por eso vemos que ellos celebran las fiestas de Israel y se circuncidan también, y esto es un error. Porque estar bajo esos lineamientos o quererse someter bajo esa ley mosaica es como una forma de decir, bueno, lo que Cristo nos trajo no es suficiente, no nos alcanza. Por eso es que nosotros tenemos que darle como una ayudita a la gracia, porque para el que quiere judaizar no le basta a Cristo. Como que él tiene que hacer algo para completar, porque para él no le alcanza lo que es la obra de Cristo o la salvación a través de la fe en Cristo. Como que tiene que hacer obras para completar su salvación. Las obras son una consecuencia de haber sido salvado. No es que uno haga obras para salvarse, porque si nosotros decimos que tenemos que tener obras para poder ser salvos, estamos diciendo de que la fe en Cristo no es suficiente. Nosotros con las obras lo único que hacemos es permanecer en Cristo, pero no es que tengamos que hacer obras para salvarnos. Entonces, si bien la Escritura muchas veces, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, Pablo entendía bien lo que era la salvación a través de la fe. Entonces, acá como que se abren, como que hay dos contrastes. Unos que dicen que hay que tener obras para ser salvos, y otros que se van al extremo de decir de que solamente con la fe en Cristo ya es suficiente para ser salvos. Y los dos extremos son malos, porque el que piensa que tiene que obrar para poder alcanzar la salvación, se va al extremo de decir que lo que Cristo hizo no es suficiente. Y el otro cae en el peligro de caer en una especie de complacencia y de, bueno, como que Cristo hizo todo, y entonces ya uno puede vivir como quiera, que no hay peligro de que, bueno, de uno de ser en cierta forma anulado por Dios. Los dos extremos son malos. El creyente en Cristo no está obligado a seguir la ley de Moisés, y eso ya lo dijeron los apóstoles. Ellos enseñaron de que no se inquietara a los gentiles que creían en él, en Cristo, de que
se sometían a la ley, porque ningún hombre fue capaz de cumplir la ley. Ahora bien, vamos a leer el capítulo 2 de Efesios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y seguimos: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acá también nos da a entender de que cuando un creyente viene a Cristo, no es que el creyente es agregado a lo que sería la nación de Israel. Porque el movimiento de judaísmo dentro de las iglesias enseña que el Israel de Dios es la nación de Israel, o sea, esa nación que se fundó en el año 1948, que ya venía de antes, pero me refiero a esa gente que está allá en el llamado Estado de Israel. Eso no es el pueblo de Dios. Tiene que entender de una vez por todas que el Israel de Dios son los que Dios eligió, o sea, el pueblo que Dios predestinó para esa gloria. Entonces, el movimiento de judaísmo dentro de las iglesias, y aún iglesias ya desde antes, veían a Israel, o sea, a la nación que está allá en el Medio Oriente, esa nación que se fundó en el 1948, como que eso es el Israel de Dios. Entonces, Israel, al despreciar lo que es la obra de Cristo, o sea, me refiero al Israel en lo físico, al despreciar lo que es la gracia que vino a través de Cristo, Israel desprecia lo que son los derechos de la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, lo que está allá no es Israel,
lo que está allá es Edom, es Esaú. Porque siguieron afiliados a lo que es un plato rojo de comida, porque la ley mosaica es, si eso ya fue abolido, seguir afiliados, o sea, ¿qué pasa? Si Dios está en un lugar, es bueno y deseable estar donde Dios está, pero cuando Dios abandona eso, cuando Dios se traslada a otro lugar, y nosotros seguimos empecinados en que eso es lo que Dios había establecido, y seguimos aferrados a lo que es la parte tangible de las cosas, lo que es el templo, y el templo, y los ritos, y todo ese tipo de cosas. Si Dios ya se mudó de todo eso, es un error querer seguir afiliados a todo eso, porque eso se transforma en algo que ya no tiene razón de ser, porque Dios, al establecer un nuevo pacto con el Cordero que fue sacrificado en la cruz, no tiene sentido seguir en eso donde Dios ya se mudó de todo eso. Y entonces, eso es algo que el Israel en la carne no entendió. Y ellos siguen afiliados a lo que es el templo, y por eso es que ellos adoran tanto el templo y todo ese tipo de cosas. Y muchas veces en las iglesias, esto se ve reflejado en las iglesias, y en la iglesia católica, y la iglesia evangélica, como hija de la iglesia católica que es. A ellos les parece que la bendición de Dios está en el templo, y no es así. El templo de Dios es esto que está acá. Porque Cristo hizo posible eso. Dios eligió morar en templos de barro, ya no en estructuras. Eso fue en una época, ahora ya no es así. Entonces, cuando la gente sigue afiliada a lo que es el templo y los lineamientos del templo y todo ese tipo de cosas, la gente incurre en un error. El Israel de Dios son los dos pueblos, el Israel en lo físico y los gentiles, el pueblo insensato, que a través de la cruz son unidos en un solo cuerpo, y a esos dos pueblos que se unen para formar uno solo, a eso es lo que se le llama el Israel de Dios. Lo otro es una resaca, es algo que quedó, un vestigio que quedó de algo, como un testimonio que quedó de algo, pero hasta ahí se queda. Entonces, es un error que usted se salga de lo que es el cuerpo de Cristo para volver a lo anterior, para volver a lo viejo. Porque si no, usted se cae de la gracia para caer en lo que es la justificación a través de la ley. Y la Escritura dice de que ningún hombre va a ser justificado por la ley, porque ningún hombre puede cumplir con la ley. Por eso es un error que usted se desligue de la gracia para afiliarse a la ley mosaica, para querer copiar a lo que es el Israel en la carne, lo que son los lineamientos de la ley mosaica y todo ese tipo de cosas. Entonces vemos que la gente se pone el manto en la cabeza, y se dejan la barba y se circuncidan, y usted lo ve y parecen que fueran judíos. Mire, yo no quiero de repente herir los sentimientos de nadie, pero eso como que es medio chistoso, porque querer copiar, salirse de la gracia para querer copiar algo que Dios ya abolió, es un error hacer eso. Y vemos que en las iglesias la gente comienza a hablar en hebreo, y utilizan palabras en hebreo, y ya a Cristo lo empieza a llamar Yeshua, y no sé cuánta cosa, y les parece que copiando lo que es el modelo de Israel, el modelo antiguo de Israel, como que ese es el camino, y no es así. Esas son modas, tantas modas que han pasado dentro de las iglesias. De repente la gente nueva que no entiende mucho de esto, cuando ingresa en una congregación, ellos le piensan que todo esto, que es a través de esa forma que tienen que seguir a Dios. Nosotros nos fundamos en base al fundamento apostólico, que es el fundamento de Cristo, no en base al fundamento de la ley mosaica. Y otra cosa es el sellamiento, no es en lo exterior,
sino que el sellamiento es en el interior. Porque el Israel antiguo, el pacto era algo así como sellado a través de la circuncisión. La circuncisión es una marca de esclavitud. Cuando el creyente viene a Cristo, el creyente es sellado en su interior. Entonces, esa es la marca o el estigma del sello de Dios en lo interior, no en lo exterior. Por eso es un error cuando los creyentes se circuncidan. Le recomiendo que lea la epístola a los Gálatas también, que habla de este tema. Y recuerde de que el Israel de Dios son los dos pueblos, el Israel en lo físico y el pueblo insensato, que son los gentiles, que se unen en un solo cuerpo. Y a ese nuevo hombre se le llama el Israel de Dios. Saludos y nos vemos en el próximo video si Dios quiere.